Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes haciendo un análisis y analizando la actualidad. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Hoy un día especial, un día para celebrar, el Día de la Constitución Española. Sí, un día especial por la Constitución Española. Lo que sí está claro es que la Constitución Española está siendo bastante tocada, con tantos movimientos políticos y tantas discusiones y tal. Vemos lo que pasa en el Consejo del Poder Judicial, no se ponen de acuerdo, y muchas cosas, ¿no?, que se llevan los tribunales anticonstitucionales, con las normas, con las leyes, y al final pues todas estas cosas están dejando tocado lo que es la democracia, y la Constitución obviamente está ahí, pero algunos parece ser que no la respetan. No están a la altura, no están a la altura de cuando se constituyó esta Constitución Española que disfrutamos, en el cual hubo un consenso de, fíjense por dónde, de ideologías muy diferentes, pero supieron estar a la altura que tenía que estar para llegar a un consenso y hoy por hoy tener esta Constitución Española que se puede mejorar, todo el mundo estamos de acuerdo, los tiempos han cambiado, pero no hay esa altura política ni ese consenso, por lo menos eso es lo que palpa la ciudadanía actualmente representando. Sí, no, por supuesto, y además la Constitución está siendo atacada a veces por la clase política, porque en definitiva hemos visto lo que ha pasado en Cataluña, y cómo adapta las normas, sí, a veces algunos los traje a medida, cuando la Constitución dice bien claro lo que son las cosas. Y ese es un problema que estamos viendo, que la democracia se está degradando a consecuencia de la clase política que tenemos. Vemos todos los días, de hecho había en el Congreso puertas abiertas y lo que opina la gente, lo que sabemos todo el mundo, que menos discutir con palabras malsonantes o con insultos, y un poquito más de decencia política, diría yo, que eso es lo que echamos de menos. Pero bueno, es lo que nos toca. Pues empezamos con la actualidad, hacer un repaso. Yo, hombre, hablando un poco en materia de la Unión Europea, parece ser que sigue trabajando con el tema en materia de residuos. Dice que el Parlamento Europeo respalda prohibir los traslados de residuos destinados a eliminación. Dice, el informe adoptado ayer por la Comisión de Medio Ambiente, los eurodiputados están de acuerdo también en que deberían prohibirse las exportaciones de residuos peligrosos de la Unión Europea a países no pertenecientes a la OCDE. Yo creo que sí, yo creo que no podemos sacar basura de aquí para llevársela a otro. Yo creo que tiene que ser tratado y reciclado para que pueda mejorar este mundo que vivimos, sí, porque si seguimos destrozándolo, al final no tenemos dónde vivir, y desgraciadamente pues son cosas que estamos viendo y que están sucediendo, y que la Unión Europea pues pretende de poner un poquito de orden, hombre, en la situación que estamos viviendo. Cae por su propio peso, vamos a ver, es que estamos sacando la basura y invirtiéndose al vecino, no estamos haciendo la eficacia de reciclar, de llevar a cabo, de generar el mínimo impacto, el mínimo, no lo estamos haciendo. No, si lo que pasa hacemos es transportar la basura que se genera aquí y se la lleva a otro sitio donde el problema que tenemos aquí se lo endorsamos a otro, al final quien va a tener el problema es otro. Ese es el problema que está pasando en muchos sitios. Es decir, si nosotros sacamos de Europa y se lo llevamos a África, pues le estamos pasando el problema a África. Y el mundo es el mismo. Sí. Todos vivimos dentro de este globo. Y lo que no podemos hacer, ¿me entiendes?, es pasar de un sitio a otro para que se contamine en un sitio más que en otro. Lo que tenemos que hacer es contaminar menos y además intentar reutilizar y reciclar para poder vivir en un mundo mejor. Y eso es lo que se trata. Por otro lado, quería comentarles sobre el tema de Bruselas, que también le dice al señor Pedro Sánchez, dice, Bruselas ha vuelto a avisar al gobierno de Pedro Sánchez de que puede suspender los fondos europeos por la insostenibilidad de las pensiones. La Comisión Europea ha recordado a España que la reforma del sistema de pensiones debe ser sostenible eficazmente para poder recibir los fondos de Next Generación, y que si
se considera que no se ha cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos asociados a un tramo, suspenderá parcialmente el pago, es decir, que ya le está poniendo en conocimiento de que haga las cosas bien y cumpla con los objetivos que se tenía marcados. Si no, va a tener problemas y se le puede paralizar esos fondos. Lo que está viendo es que las pensiones, de hecho ya el señor Crisbá lo decía, de que el próximo año hay que subir un 6%. Es decir, los trabajadores tendrán que pagar un 1 y las empresas pagarán un 5. Para poder conseguir más de 50.000 millones de euros, para poder garantizar todas aquellas personas que se están jubilando, que son de la década de los 60, que se empiezan a jubilar. Si no, no hay dinero. Y estamos viendo que en la clase política no se fija o no ven más allá, sino de que para hoy solucionamos los problemas y parcheamos, pero ¿y el futuro? Dinero hay. ¿Y el futuro cómo? Dinero hay gastándolo para ellos, pero las pensiones no están garantizadas. Para nada. Por eso le está diciendo, haga usted las cosas bien. Y ya comentaron de que hay una modificación para el próximo año de aumentar ese 6%. Es decir, se va a subir el nivel de vida y las cosas se van a poner más caras. Porque si usted tiene que subir lo que son las cotizaciones para poder cubrir aquello, eso sale de algún sitio. Y a ver cómo se lleva. Pues lo que le trata de decir la Unión Europea es eso. Dice, en junio la Comisión Europea aprobó el segundo pago de fondos de España por valor de 12.000 millones. Sin embargo, en ese momento ya mostró y trasladó su preocupación por la sostenibilidad fiscal de todos los paquetes de medidas, incluido el mecanismo de equidad intergeneracional. Es que se lo está diciendo, tiene que haber un equilibrio. Y si no, vamos a tener problemas. Y eso es lo que yo veo, que los políticos no están haciendo los deberes que tienen que hacer correctamente y luego pues pasa lo que pasa, que llegan las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y que a ver cómo vamos a salir y a ver cómo vamos a hacer. Dice, los 7 gráficos que deja en evidencia a Escribá por la nefasta gestión de las pensiones. Su reforma reducirá en un promedio de 800 euros la paga mensual de los futuros jubilados. El gobierno ultima un nuevo recorte de las pensiones, tras negarlo durante todo su mandato. El ministro de José Luis Escribá ha reconocido que prepara un cambio en la regla del cálculo empleada para estimar la pensión que reciben los trabajadores en el momento de jubilarse. Si hasta ahora era 25 años de cotización, lo que se tomaba como referencia, en adelante será 30 los que se sirvan como base de estimación. Y, según explicó Libre Mercado, esto supone un recorte de 4,5% en las pensiones de futuro, de acuerdo con los cálculos del Servicio de Estudio del Banco de España, lo que se traduciría un tijerazo medio de 800 euros. ¿Veis cómo ponen en peligro las cosas por no hacer las cosas bien? ¿Y qué es lo que pasa? Que Europa se da cuenta y le dice, oiga, ¿cómo se va a equilibrar usted las cuentas? ¿Cómo lo está haciendo? Y se dejan ir y a última hora se mete un tijerazo y todo el mundo, ¿me entiende? A ver, claro, esto se empieza el año que viene. El año que viene son elecciones. A ver, sí, ¿cuándo se empieza a aplicar? ¿Y cuándo la irán manteniendo? Exacto. Irán tirando. Para luego decir, no, yo no fui, fue el otro. Dejarle la patata caliente al otro. Claro. Dejarle la patata caliente al que entre, o y si sigue igual dirá, no, ahora es que Europa nos impone. Pero fíjese usted, ese desequilibrio, y usted dice, ¿dónde podemos sacar el dinero? Pues mire, yo lo que no entiendo es por qué un señor que ha venido voluntariamente, se ha presentado a unas elecciones que nadie lo ha obligado, asumir un cargo como presidente y que cobre un sueldo vitalicio por ser presidente. Ya, pero lo que no entiendo es que un diputado, una diputada, un senador, una senadora, por ejercer 7 años, se queda con la pensión más alta. Claro, ellos son los que hacen las normas.
un albañil, un agricultor o cualquier trabajador tiene que estar cotizando para cobrar una miseria de pensión. Y hay funcionarios que se jubilan con 55 años y aquel que tiene un trabajo como albañil, conductor o cualquier otra cosa, se tiene que jubilar a los 67 años. Esas son las diferencias. Entonces vamos a equilibrar y vamos a equilibrar el estatuto. Vamos a ver. Pues ese es un problema. Es decir, para abordar esta cuestión hay que partir de un hecho incontestable. La situación de las pensiones en España es insostenible. Bajo el gobierno de Pedro Sánchez, la deuda de la seguridad social ha crecido con fuerza y las estimaciones sobre la sostenibilidad del sistema no ha parado de deteriorarse. En los siguientes gráficos explicaré la situación algo más detallado. Es lo que dice dentro de los gráficos que han hecho desde el Banco de España. Por lo tanto, le está diciendo, o tomas medidas o vamos a tener un problema serio. Y es que la Unión Europea le dice, oye, tú tienes que reducir el gasto que tienes en las infraestructuras públicas. Es un escándalo. Vamos a ver, hay mucho dinero que se repartió, que incluso el otro día hablamos nosotros sin justificar. Y no se puede. Hay muchas personas que el dinero público hay que gestionarlo bien. De hecho, mire, el señor Sánchez, y seguro que después los presidentes de diferentes comunidades también lo tendrán, como lo tienen los presidentes de los cabildos, aquí hablando en Canarias, diputaciones en la península, y como lo tienen los ayuntamientos, que son todos esos asesores y demás, todo ese montante de dinero, nada más y nada menos que en los presupuestos generales del Estado, no sé si lo van a incrementar. Por ejemplo, la alcaldesa de Telde le ha incrementado, me parece, son 1.500 euros de sueldo a una de las asesoras de prensa, 1.500 euros más. Que hoy un trabajador, una trabajadora que cobre 1.500, pues no, es 1.500 euros más. Pues nada más y nada menos que el montante del señor Sánchez son 65 millones de euros, lo que cuesta los 1.200 asesores. ¿Ya? Pero es que ese es el tema. Vamos a ver, independientemente que seguro que le hará falta asesores, usted tiene que controlar ese gasto. Pero también tiene que controlar lo que es es decir, aquellos que no contribuyen a las arcas públicas. ¿Cuántas viviendas hay que no pagan? ¿Cuántas empresas hay que no pagan? ¿Por qué? Porque están irregulares. No se controla, hay un descontrol. Hablando de vivienda, fíjate. Yo en Telde, por ejemplo, hay viviendas en suelo urbano, en comunidades de vecinos, que no paga el IBI. ¿Cómo se explica usted eso? Hombre, si hay un descontrol, pues no hay... Ese es el tema. Es decir, hay algunos que pagan mucho, y hay otros que no pagan, porque hay un descontrol. El jueves pasado en el programa Los Profesionales de Canal 4 TV tuvimos a Paz Monzón, que es presidenta de la Asociación de Afectados por Idental, que por eso se ha grabado tanto que se le ha dado 6 meses más en la Audiencia Nacional. Ahora será en enero cuando se vuelva a retomar el juicio. Fíjese usted por dónde montante, pero saltó un escándalo curioso. Fíjese usted por dónde que esta empresa, macroempresa, por llamarla así, le debe a la seguridad social, que alguien me lo explique, ¿no? Porque ¿qué le pasa a un autónomo o a un pequeño y mediano empresario que no paga la seguridad social? Se le embarca sobre la marcha. ¿Cuántas cuotas le deja la seguridad social que no pague? Al siguiente mes ya le está aplicando el porcentaje de recargo. Pues fíjense por dónde que estos señores, nada más y nada menos que a la Seguridad Social, le dé 23,6 millones de euros. Sí, ¿no? Y se queda el gobierno tan ancho, tranquilo. Y yo me pregunto, oye, si a cualquier autónomo que no paga, al mes siguiente ya le está incrementando y al siguiente le están embargando. ¿Cómo usted coja la lista? Estos señores llega a 23,6 millones y nadie... Pero usted coja la lista de aquellos que le deben al fisco o a la seguridad social y se asusta. ¿Cómo es posible que esos que son los grandes empresarios, los que mueven, deba tanto dinero? Porque si es que lo debe es que lo ha ganado.
¿Cómo es posible que deban tanto dinero y no se le meta mano? Pues eso pasa. Pues ahí está el agujero de la seguridad social. Claro, por ejemplo. Ese es el agujero, parte del agujero. Es uno de los sitios. Por eso digo de que cuando no se sabe gestionar bien, pues tenemos todos estos problemas. Y además a veces ni se sabe gestionar y además se derrocha. Que es una de las cosas. Se acumula una cosa y la otra. Cuando alguien se despreocupa de recaudar lo que tiene que recaudar y exigir lo que están y llega a estas deudas, porque hemos hablado de todas estas deudas y de famosos que se deben 1, se debe 5, que se debe 10 millones. Pero y esto, si cualquier hijo de vecino se ha visto identificado porque hace la declaración de la renta y no llega ni a 18.000 euros anuales y ya la Hacienda lo está llamando porque no sé qué o no sé cuánto. Sí. A cualquier pobre que haga la declaración de la renta lo tiene sobre la marcha. ¿A quién está fiscalizando? Al pequeño. Y el que mueve un montón de dinero, ¿a ese quién lo fiscaliza? A ese se le deja o se le perdona muchas cosas. Dice, el mercado laboral continúa deteriorándose. La clave de los datos de noviembre. El 56,48% de la bajada de paro registrado en términos mensuales se produce gracias a las regiones gobernadas por el PP. Dice usted lo que dice, a las que están gobernadas por el PP. Un mes más el gobierno se muestra satisfecho con los datos del mercado laboral y un mes más no se corresponde con la realidad, que muestra una importante desaceleración del mismo, que si no es mayor en términos de paro registrado debe al cambio normativo que transforma los temporales fijos discontinuos, de manera que los elimina de la relación de los parados registrados cuando cesen la actividad. Pues el tratamiento dado a los fijos discontinuos. Y yo, para que esté, cómo quieren tomar el pelo a la gente. Es decir, un fijo discontinuo es una persona que a lo mejor está 6 meses trabajando y 6 meses está en el paro, pero no en la lista del paro. Está dado de alta como trabajador, porque recibe una ayuda del Estado y no figura en la lista del paro. Entonces tenemos menos gente parada. Pero en realidad, la realidad es que ese es un hombre, eso es una persona que está parada. Está en el paro. Entonces, ¿por qué me bajó la lista del paro? Por los fijos discontinuos. Y por los cursos de formación, todo y entonces usted me está engañando o no me está engañando. Si no está trabajando y no está cotizando, pues obviamente no puede estar... Y todas las personas que a través de están en cursos de formación a través de los PFAE, desaparecen de la lista del paro. Claro. Todos. Por eso es lo que yo digo, que engaña a la ciudadana. Claro. No, la tasa de paro ha bajado. No, usted está engañando. Es que usted acaba de empezar este programa hablando del déficit de la seguridad social. Si no hay tanto paro, como dice el gobierno, y se ha creado tanto empleo, exacto, ¿cómo puede haber un déficit en la seguridad social? Si está incrementándose más las personas contratadas, estarán cotizando a la seguridad social, exacto, digo yo. Si también van la subida de contrato, también van todos aquellos que están incorporándose al trabajo, pues entonces estarán cotizando. Digo yo, ¿no? Porque no se nota en la cotización, porque engañan. Claro. Con los datos juegan con la gente y se le llena la boca diciendo que es una cosa cuando es lo contrario. Entonces vemos estas cosas que suceden. Dice, paro registrado, dice, baja el paro 33.512 personas. Ahora bien, si ralentiza esta disminución del desempleo, ya que en noviembre del pasado año descendió más del doble, a hacerlo en 74.381 personas. Por lo tanto, vemos que los desequilibrios que hace un estudio por un lado o el gobierno por otro no tienen sentido ninguno. No, los números no cuadran. Usted no le puede llamar a un fijo discontinuo que está trabajando. No. Eso no le puede llamar. Y si le llama así, pues mire, lo está engañando. Sí. Porque cuando está en el paro, está en el paro. Y cuando está trabajando, está trabajando. Y eso es lo que da
los políticos para nosotros nuestra tranquilidad. Pero todos siempre han utilizado los datos y las cifras ultras a medida. Sí, pero la gente se tiene que dar cuenta. Esto es un tema que la gente tiene que ver, tienen que saber cómo funciona esto. Cada uno dice la verdad que le interesa. Sí. Y todos dicen verdad. Hombre, hay que saber exactamente lo que es la verdad. Los números reales nadie los va a poner sobre la mesa. Por otro lado, que sea favorable. Al parecer, al PSOE también le ha aparecido una oveja negra, que es una consejera del PSOE, se rebela contra el Chicano por rebajar las sanciones a los partidos en el Tribunal de Cuentas. El voto particular de la consejera Rosario García, al que ha tenido acceso Libertad Digital, discrepa de la medida apelando a la jurisprudencia del Supremo. La consejera del Tribunal de Cuentas, propuesta por el PSOE, Rosario García, se ha rebelado contra la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, por rebajar hasta el 40% de las sanciones impuestas a los partidos políticos por financiación ilegal. Es decir, que se quieren hacer un traje. Vamos a bajarle el 40% a los que se financian ilegalmente. Y esta señora, aunque es del PSOE, pues ha dicho, oye, yo no estoy de acuerdo. Y me parece muy bien. Y eso es la honra. Dice, Chicano convocó en el pleno extraordinario el pasado 18 de octubre en el que se aprobó la propuesta para que todas las formaciones políticas se beneficien de esta rebaja encubierta si los infractores no recurren la sanción y la paga pronto. Si no recurre la sanción y la paga pronto, pues te hacemos el 40%. Dicha rebaja figura en la Ley de Procedimientos Administrativos, pero el Tribunal de Cuentas no es una administración pública normal, sino un órgano constitucional que cuenta con su legislación propia. La medida propuesta por Chicano fue secundada por todo el Pleno, incluidos los consejeros nombrados a propuesta del PP, a excepción de una consejera propuesta por el PASE. Es decir, que todos estaban de acuerdo que a los partidos políticos se le hiciera el 40% si pagaban, ¿me entiendes?, sobre la marcha. Hombre, no excepto esta mujer. Vamos a ver, no van a estar de acuerdo, claro, si los que se benefician son ellos. Es que todos pertenecen a los partidos políticos, entonces todos dicen... Es que hasta el PP está de acuerdo. Hasta el PP. Por eso digo yo de que se hacen los trajes a medida para poder beneficiarse, lo que usted decía, ¿por qué tiene un sueldo vitalicio? ¿Por qué a los 7 años? Así nos va. Todas estas cosas, para ellos se hacen ese traje a medida. Debe ser más transparente y decir, no, hay que aumentar más que una formación política reciba financiación ilegal, sea más sancionable. Pues al contrario. Se le tiene que penalizar. Yo lo digo, oye, usted no cumplió, se le debe penalizar. Otro de los temas también, si usted quiere dinero para la seguridad social, para las pensiones, habrá que hablar con todas las formaciones políticas, claro, y decirle, mire, nosotros los ciudadanos no podemos mantener partidos. Ya bastante mantenemos políticos en primera línea para mantener también la infraestructura. Me gustaría que algún día sean justos y digan, mire, nosotros vamos a renunciar al dinero que el Estado nos da, que estamos hablando de miles y miles de millones. De millones, que mantenemos infraestructuras políticas. Por eso, desde el punto de vista de la política, estamos viendo que se trabaja para el beneficio de ellos y para siempre estar en el mismo sitio y tener esa vida más favorables que todos los ciudadanos que cotizan y que pagan y que curran y que trabajan. ¿Quién tiene que mantener las formaciones políticas? Por los afiliados o las afiliadas. Claro. Igual que las patronales, decía aquí, los partidos, los sindicatos, las patronales, todos deberían, los afiliados. Ya está. El punto. ¿Por qué lo tenemos que mantener? ¿Por qué lo tiene que mantener toda España? Tiene que salir del Estado. Dice que no hay dinero para los pensionistas, que han cotizado, que han pagado durante toda su vida y ahora que se jubila le está poniendo siempre el escalofrío de que no hay dinero, hay que reducir, hay que no sé qué. Pero ellos han cotizado. ¿Y ustedes? Que han sido mantenidos con una cara que se la pisa para montar esas infraestructuras que después vemos lo que tienen. Nada más tiene que ver lo que le tienen montadito en Madrid estos grandes moles. Con después también ese equipo que también lo pagamos nosotros.
secretaria, secretario todo, y demás familia, todo esa coche, tarjeta, chofer, coche, tablet, todo eso lo pagan los ciudadanos. Los viajitos de los partidos para que ellos vayan a dar sus mítines, todo eso, ¿quién lo pagamos? Nosotros. Ese es el tema. Y no hay dinero para las pensiones. Al final lo pagamos todos nosotros. Sí, sí. Y fíjese usted que el bienestar de ellos. Los pensionistas en este tiempo de pandemia le echaban una mano a los hijos sí, para poder mantenerse, porque muchos de ellos no se podían mantener a consecuencia de la situación que estaba, que muchos se quedaron sin puesto de trabajo, muchas empresas cerraron. La realidad de este país, quien ha paralizado las crisis económicas han sido los pensionistas. Ayudaron mucho a amortiguar el golpe. Enormemente. Quien ha aportado más ha sido los pensionistas. Usted quiere que lo vamos a... pero vamos a ver, ¿usted ha visto alguna vez, y ahora seguro como estamos en elecciones se verá, un político ir a tomar café y pagarlo? Que es que tienen la cara dura de que en el Parlamento el menú le vale 4,50. Usted me va a decir a mí que la empresa que tiene contratado por concurso ese servicio le es rentable un menú primero, segundo, plato, postre y vino. Tendrá que haber alguna subvención para mantenerlo porque claro, ni el coste, eso nadie se lo cree nadie. Ni el coste. Y entonces el menú no es aguachirri, Por eso. Agüita con el menú. Eso no soporta ni el coste. Por lo cual y recibe una subvención por detrás que agüita papá para que estos señores encima que cobran 1.800 euros también aparte de dieta, señores y señores, que incluso estando en pandemia y estando en lo casa, ganan bien y cobraban la dieta hasta la comida. Lo ganan bien y le pagamos la comida. Es que yo mira, ahora mismo me pongo en posición del Estado, yo personalmente, pero voy a comer, a desayunar y a comer al restaurante del Parlamento. Pues me sale rentable. Claro. Yo quiero ir a comer allí, ya desayuno allí, 1,20 €, con 1,20 € desayuno y 4,50 nos vamos a 5,70, donde tengo que firmarlo, donde hay que firmar, que yo me abono los 365 días que tiene el año. En cualquier sitio usted no desayuna con eso ya, porque vamos a ver, un menú 4,50, es que eso no se lo puede creer nadie, y además, vamos a ver, se lo está dando a personas que tienen un buen sueldo. Claro. Porque esa cafetería, los que entran ahí son los que tienen un buen sueldo. Es que son cosas que son asuntos... Que son privilegios. Son cosas que se hacen para el privilegio de los que están ahí. Y lo hacen ellos mismos. El derroche del dinero público. De todos. Porque allí entran todos. Allí no hay ideología. Allí todos comen. Todo. Ahí hay consenso. Sea de extrema derecha, sea de extrema izquierda, ahí todos, ¿me entiendes? Ahí hay consenso unánime. En ese sentido, sí, el consenso lo va a haber, ¿me entiendes? Para lo que le interesa a todos. Y eso es el tema. Hay una reflexión, dice, sobre el tema de Hacienda, dice, reflexiones acerca de los incentivos previstos para los funcionarios públicos en funciones propias de la inspección de los tributos. Como consecuencia de recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación el Juzgado Central de Contencioso Administración número 4, estimó el derecho de AEDA a que le fuera facilitada la información sobre las normas reguladas del concepto de productividad de los funcionarios que integra el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda de Estado y técnicos de Hacienda, así como los criterios para aplicación de esta norma. Dice, el pasado 22 de septiembre del 2022, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en ejecución de este fallo, publicó una nota sobre productividad, pero sigue sin hacer públicos los incentivos otorgados a los funcionarios adscritos a labores de gestión, recaudación e impuestos aduaneros y especiales. Ante esta respuesta de Hacienda, ha recogido y hecho público un documento con algunas reflexiones acerca del sistema de incentivos regulados para los funcionarios públicos dedicados a la tarea relativa a la inspección de los tributos. En dicho documento se considera imperativo
la necesidad de eliminar los actuales incentivos ligados a importes efectivamente regularizados. Si están regularizados, ¿por qué me lo pone usted que tengo que cobrar? A la vez que abogan por el establecimiento de otro tipo de incentivos que tenga que ver con la reducción de litigiosidad, el fomento de la relación cooperativa, la innovación de la detención de fraude o las actuaciones respetuosas en derecho comunitario y los criterios de los tributos de justicia. Conclusión final. Dice, nuestros funcionarios públicos asignados a las tareas de gestión de recaudación e inspección de los tributos deberían ser retribuidos en atención a su esfuerzo, rendimiento, resultado, fundamentalmente no litigioso. Es decir, si hay un litigio, no debe usted ser retribuido, de cara a que cumpla adecuadamente sus funciones sobre la base de los principios de eficacia y de eficiencia. Ahora bien, el sistema de retribución establecido no debería poner en riesgo en modo alguno la necesaria imparcialidad y objetividad de su actuación. Es decir, lo que está diciendo es que ¿por qué no cobran por el esfuerzo que hacen ellos para que las cosas se hagan bien? Ahora, si hay un litigio, usted ese litigio no tiene que cobrar, ya la justicia, ¿me entiende?, pues dirá lo que se tiene que hacer. Pero usted le va a dar un incentivo dependiendo de lo que el juez vaya a condenarlo a eso. Pues estos son los errores que se cometen. Dice, consideremos que los incentivos por productividad establecidos por la Administración Tributaria, tal y como está regulada, aunque según la documentación de la Hacienda, su incidencia no sean decisivas, pueden llegar a cegar la perspectiva de los actuarios públicos, de forma consciente o inconsciente, en el sentido de prácticas, regulaciones o finalidad fundamentalmente recaudatoria, alejada de la aplicación escrupulosa del derecho. Es decir, lo que estamos viendo, que esos incentivos se le está aplicando a todo, y no puede ser a todo. Los incentivos son por una productividad. Como debe ser. Por algo que se está motivando para que eso se haga bien. Pues no, ahora el cuerpo técnico se le aplica una productividad fija, y claro, el sueldo no es el que aparece, después aparece, ¿me entiende?, otro sueldo. Y al final ellos están en una posición de privilegio, como pueden estar muchos políticos. Y estas son las cosas que pasan en España, que no se controla. Porque yo creo que al que tenemos que premiar es al que trabaja, al que hace las cosas bien, no a todos. No. A todos no se pueden premiar, y esto es lo que es una reflexión que hace sobre este tema de Hacienda. Por otro lado, hay otro tema de Hacienda que dice inspectores de Hacienda o comisario político. Dice, el gobierno está dispuesto a ser inspectores de Hacienda a miles de funcionarios si se comprueba que están capacitados para hacerlo, si se han comprobado para estar capacitados para hacerlo. Es decir, que quieren hacer a muchas personas inspectores sin tener los estudios y la capacidad suficiente para hacerlo. ¿Por qué? Porque le interesa al gobierno. Dice, Hacienda usa sin matiz alguno las ingentes potestades administrativas que le confiere las normas legales. Esta declaración ha provocado que, con frecuencia, se me haya preguntado acerca de la posible dirección política del trabajo o de la inspección de Hacienda, de la posible existencia de órdenes dadas por los responsables políticos para que un inspector se enseñe con un contribuyente concreto o alternativamente proporciones un trato de favor a otro. Siempre se respondió lo mismo y además con contundencia, con servicio y conocimiento de causa. Estamos viendo... Esa es la tendencia. Eso es lo que pretenden hacer. Yo sinceramente alucino cuando quieren desvirtuar las cosas por un sitio que no tiene que ir. ¿Qué dijo el señor Sánchez sobre los fiscales? ¿Quién los nombra? ¿Yo? Claro. Pues tienen que hacer lo que él dice. Y si no, ya sabe que le quitan el puesto. ¿Quién nombra a toda esa gente? ¿Nosotros? Pues los funcionarios de Hacienda son funcionarios
con una carrera bastante dura, y yo creo que se tienen que dedicar a lo que se tienen y no ver el carnet político de nadie para seguirlo o no seguirlo. Ya. Y a veces con estas cosas se juega así como no se juega con los fiscales, como se juega con los fiscales. Y así no va. ¿Por qué ascienden muchos fiscales? Porque es de un color político concreto, porque no se hace o se dice lo que se tiene que decir o hacer. Esa es la carrera por mérito. Situaciones que estamos viendo en democracia. Y empezamos hablando de la Constitución. Pues yo le decía eso, la Constitución está muy bien, pero la democracia se está viendo tocada. Sí. Se está viendo tocada por estas altimañas que quieren jugar. Y por eso vemos el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, cómo están funcionando. Y eso es un problema. Y cuando los pilares de la Constitución se ponen a temblar, tenemos que tener cuidado. Sí. Porque vemos constantemente cositas que no se puede permitir. Y eso es un problema. Quería comentarle también, Comisiones Obreras aplica un ERE en Valencia, tras ser incapaz de subir los sueldos al IPC como pide las empresas. Es decir, un sindicato que le dice a todos los empresarios, usted le tiene que subir el IPC a todos sus trabajadores. Él no puede hacerlo y tiene que hacer un ERE. Tiene que hacer un ERE en la plantilla de Comisiones Obreras en Valencia, porque él no puede hacerlo. ¿Cómo se le queda el chaleco cuando alguien que me exige, él no? Cuando ellos le exigen al empresario. Exacto. Si a mí me exige alguien que haga una cosa y él no puede hacerlo, ¿pero usted de qué va? ¿De qué va? Dice, el sindicato se ve incapaz de cumplir lo que defiende para el resto de empresas. ¿Sí? Lo que le exige. Y contrata a un bufete de abogados para recortar los derechos a su personal. Esto que se manifiesta... Hombre, al secretario general no le van a recortar nada, ¿no? A los que le interesan no. Esto que se manifiesta, se da cuenta lo que hacen luego. Dice, el Sindicato de Comisiones Obreras de la Comunidad Valenciana anunció la semana pasada el despido de parte de su plantilla por culpa de la grave situación financiera que atraviesa la organización. Concretamente, el sindicato aprobó la aplicación de un expediente regulador de empleo acusado por el desencuadre contable entre los gastos y los ingresos percibidos y que ha llevado a la organización a registrar pérdidas interrumpidamente durante las últimas décadas. El sindicato ha resultado no continuar con esta descapitalización y abordar medidas que revierta la situación para obtener resultados positivos en lo que ha incrementado las nóminas de sus trabajadores. Solo en la masa salarial. El incremento de gasto es la sección valenciana del sindicato ha supuesto un aumento de 1 millón de euros en los últimos 2 años y la masa salarial alcanza los 8 millones de un presupuesto total cercano a los 15 millones. Es decir, que no tiene un control, no tiene un equilibrio de gasto e ingreso. Gasta más de lo que ingresa y obviamente van a este sitio. Entonces, ¿qué se ve? Pues a no cumplir lo que ellos le exigen a los empresarios. Que le pregunta ahora a Yolanda Díaz. Y estas son las cosas y las contradicciones que vemos con los que quieren dirigir a veces el mundo, ¿no? Porque en definitiva quieren decirle a todos los empresarios lo que tienen que hacer y después resulta que ellos no pueden. Y es lamentable este tipo de cosas que suceda. Es lamentable. Realmente sí. Estos son los de la huelga, ¿no? De la huelga de los médicos, entre otros. No, es verdad que es un escándalo. Es un escándalo. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.